Dios les bendiga, hermanos y hermanos. ¿Cómo han estado? Bien. Qué bueno, me da gusto estar aquí con ustedes. Les quiero recordar que el próximo sábado hay una reunión de varones. Va a ser de gran bendición. Vamos a contar con la presencia del hermano Gerson. Gracias a Dios por su vida. Está contento, está animado. Dice que le gusta venir para acá. A nosotros también nos agrada que puedan venir diferentes pastores, ¿verdad? Y puedan compartir la palabra, puedan enseñarnos algo. Y oramos por la vida de cada uno de ellos, ¿verdad? Que Dios los siga utilizando, ¿verdad? Porque no sabemos qué ocupaciones tiene cada uno de ellos. El pastor es médico, ejerce su profesión y aparte tiene otro trabajo, no sé qué más hace. Es así como un médico perito, algo así que es. Y pastorea, pues imagínense, no creo que sea algo sencillo, ¿verdad? Es complicado tener un empleo y estar pastoreando, no es algo sencillo. Pero la honra y la gloria es para Dios. Creo que Dios esfuerza la vida de cada uno de los que deciden servirle. Dios los esfuerza, Dios da lo necesario para poder seguir trabajando en eso, ¿verdad? Hoy nos toca leer el libro de Hebreos capítulo. Le pregunto. Yo ya me perdí. Ya se perdió. El 10, efectivamente, estamos en el 10. La semana pasada le tocó a mi hermano Gilberto compartir la palabra y hoy me toca a mí. Y vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 10. A estas alturas, a partir del capítulo 8, 9 y 10, parece algo muy repetitivo, pero no perdamos de vista en ningún momento, hermanos, que es una carta a los hebreos. Y Pablo tiene que dejar muy claro lo que significa Cristo para unos lectores que están acostumbrados al culto, al ritual, a la ceremonia y que no desconocen nada de eso. Entonces Pablo tiene que dejar muy en claro qué es lo que significa Cristo a raíz de este nuevo pacto. Ayer en la reunión que tenemos los miércoles le preguntaba una persona, dice, ¿por qué nos interesaría el Antiguo Testamento? O sea, ¿por qué tendría que interesarnos el Nuevo Testamento si Jesús nació del Nuevo Testamento para acá? ¿Por qué nos tendría que interesar el Antiguo Testamento? Pero la palabra es clara, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo, dice, escudriñad la Escritura porque ellas dan testimonio de mí. ¿Sí? Entonces, la Escritura, toda la Escritura da testimonio de Cristo, especialmente y de una manera que nos motiva a leer más el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos motiva a leer más y encontrar a Cristo. Este lunes estuvo maravillosa la reunión de varones, créanme, estuvo maravilloso. Hablamos de los votos y parecía que no había nada más ahí, pero Dios iluminó la vida de nuestros hermanos y pudimos ver a Cristo en nuestra lectura de los lunes. Pudimos verlo, pudimos aprender cómo Él trabaja y cuál es su rol desde hace mucho tiempo. Entonces parece repetitivo el libro de Hebreos a partir del capítulo 8, 9 y 10, pero el autor tiene que dejar claro y va solamente agregando algunos detalles con respecto a la personalidad de Cristo. Dice el versículo 1 del capítulo 10, vamos a leer, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año
se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hasta ahí vamos a detenernos y vamos a platicar un poco con respecto a esto. Dice el versículo 1: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dice la palabra que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Dice la palabra que esto es sombra y figura de lo que había de venir. Para que una sombra pueda proyectarse, necesitamos poner la luz atrás de ella, ¿verdad? Si has pensado un poco en esto, si necesitamos proyectar una sombra, necesariamente necesitamos poner la luz atrás del objeto, ¿verdad? De la realidad, ¿sí? Entonces, para que esto deje de ser una sombra y se vuelva una realidad, ahora la luz tiene que estar adelante y tiene que alumbrar este objeto del cual primero vimos únicamente la sombra, ¿sí? Esto deja muy claro, amado hermano, que el Nuevo Testamento solamente es una sombra, solamente es un anuncio, ¿sí? Cuando nosotros leíamos, por ejemplo, el lunes en varones, podíamos ver a Cristo ahí, una sombra únicamente, una sombra, una figura de lo que realmente es hoy en día en nuestras vidas, ¿sí? Porque ahora tú y yo podemos ver la luz. Ya no vivimos en una sombra, ya no vivimos en una oscuridad. Dice la palabra de Dios que la vida, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Cada que tú y yo leemos la Escritura, amado hermano, no tiene que crear en nosotros una confusión más, sino todo lo contrario, una revelación más. Si yo leo la palabra de Dios, pero no le pido al Espíritu Santo que me ilumine, ¿sí?, no la voy a poder comprender. Y me puede ocasionar únicamente más dudas. Pero cuando yo le pido al Espíritu que me ayude a entender la palabra de Dios, y cada que leo la Biblia, ¿verdad?, yo no tengo que estar más confundido, sino todo lo contrario. Todas mis dudas tienen que irse haciendo a un lado y tengo que ver con claridad. Yo no sé a cuántos hermanos tú has escuchado, o quizás tú lo has dicho en alguna ocasión: no, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Y la palabra de Dios dice claramente que Él nos ha dado al Espíritu Santo y Él se va a mostrar a través del Espíritu Santo, ¿sí? Tú y yo tenemos que leer la Escritura, ¿verdad? Y a causa de la luz de Cristo en nuestras vidas ya no hay sombras, ahora hay claridad, ahora tiene que haber una interpretación adecuada de la Escritura, hermano. ¿Sí? Porque hoy en día existe, ¿verdad?, una interpretación que está completamente errada, equivocada, y que crea únicamente unas falsas ideas, unos falsos conceptos, ¿sí?, que lejos de traer libertad a la vida del cristiano, únicamente traen más carga sobre su vida. Quizás te suene repetitivo lo que voy a decir, pero esta es una realidad. Vamos a tener bautizos, ¿verdad? Oiga, se tiene que ir vestido de blanco. Déjeme ver en la Biblia, pero la Biblia no dice nada de eso. Pero es que si no va de blanco, a lo mejor no le funciona.
No, usted está en oscuridad todavía. Es que tiene que ser en un río para que sus pecados se los lleve el río. ¿Dónde dice eso? Es que Jesús se bautizó en un río. Pues entonces páguenos un viaje al Jordán y vamos y lo bautizamos en el Jordán. Me estoy explicando. Entonces ahora dice el etíope, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Crees en Cristo? Sí, sí creo. No hay nada que impida. Lo único que necesitamos es agua y que tú creas, ¿verdad? Y eso es libertad y eso es claridad. Pero hay sombras que uno mismo crea. Y será bueno esto y será bueno aquello. ¿Y por qué no le hacemos así? ¿Y por qué no le hacemos de esta otra manera? Amado hermano, Cristo nos ha traído a la libertad a través de su bendita palabra. ¿Sí? Y no tenemos que ponernos nosotros mismos cargas que son innecesarias. Pero eso solamente a través de la claridad. La ley era únicamente la sombra. Los sacrificios esos eran la sombra. Me agradó lo que la hermana Susana dijo en la última vigilia que tuvimos y dijo: no vengamos a la vigilia queriendo sufrir y queriendo aguantar el sueño pensando que eso le va a agradar a Dios. No, vengamos con gozo, con alegría, con libertad. Si no puedo terminar la vigilia, no hay ningún problema. Nadie te va a sacar del campamento, nadie te va a apedrear. Ay, es que el hermano se fue a la 1, no le vale lo que hizo. ¿Quién dice eso? O puede estar el otro extremo, ¿verdad? Que se jacte y diga: no, yo sí terminé la vigilia hasta las 6 y tenía yo ganas de más. No se trata de eso, porque las cosas que estaban en la ley únicamente eran sombra y figura. Y acuérdate que hay una diferencia entre responsabilidad y obligación. ¿Sabes por qué los judíos llevaban sacrificio? Por obligación, porque hay una ley que los obliga a hacerlo. ¿Sabes por qué tú vienes y adoras a Dios? Porque es lo que Dios espera de ti, tu responsabilidad. Entonces, en la ley se vive por obligación y en la gracia se hacen las cosas por responsabilidad. ¿Me estoy explicando? Entonces, eso era únicamente sombra y figura, ¿sí?, de las cosas. Dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ¿sí? Dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Estos sacrificios no tenían la capacidad de perfeccionar al hombre. Ahora, lo que leyeron la semana pasada dice, ¿verdad?, que si las cenizas del animal sacrificado podían limpiar nuestra carne, nuestro cuerpo, cuánto más la sangre de Cristo no limpiará nuestras conciencias. ¿Sí? ¿No limpiará qué? Nuestras conciencias. Ahora, tú y yo no es que seamos perfectos en el sentido de que no haya falla en nosotros. La perfección de la que la palabra está hablando es la capacidad de entender cuál es tu condición. ¿Me estoy explicando? Esa es la perfección. Porque cuando Cristo no está en la vida del hombre, el hombre no tiene conciencia de lo que hace bien y lo que hace mal. Cristo en su vida ha perfeccionado su vida, porque ahora el hombre tiene conciencia de lo que es correcto y de lo que no lo es. Y ese es el propósito, eso es a lo que la palabra se refiere con esta perfección. Dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Eso no los podía hacer perfectos, porque no creaba en ellos conciencia de pecado. Cada año hacían sus sacrificios diarios, semanales, mensuales y anuales. Y cada año volvían a traer un sacrificio, amado hermano, por el mismo pecado. ¿Me explico? Y al año siguiente venía ese mismo hombre, esa misma mujer, y volvía a hacer un sacrificio por el mismo pecado, porque no había perfección en su vida, porque no le caía en su conciencia, no llegaba a entender en su conciencia que lo que estaba haciendo era pecado. ¿Sí me explico? Ahora, no es que seamos perfectos en el sentido
de que ya no cometamos pecados, no. Sino somos perfectos en el sentido de que tenemos conciencia de lo que es pecado. ¿Me estoy explicando? Amén. ¿O hay alguien aquí perfecto ya? No. No, pero no eres como, o no soy como lo que era yo antes, que no tenía yo conciencia de pecado. Ahora tengo una conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Sí. Dice, de otra manera se salían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Sí. Cuando tú y yo le pedimos perdón a Cristo, todos nuestros pecados fueron cancelados, fueron borrados. Sí. O a alguien le acusa el pecado del pasado. Si a alguien le acusa el pecado del pasado, vaya a Cristo y pídale perdón. Eche mano de la fe y deje que ese pecado se deje donde Dios lo pone. ¿Dónde lo pone Dios? En el fondo del mar. Ahí lo pone. Sí. De otra manera, dice el versículo 2, si esa sombra no es que la ley sea mala o imperfecta, es que solo es la sombra de lo que había de venir. ¿Sí? Si eso hubiera sido la perfección, pues hubiera hecho sacrificio una sola vez y ya. Pero tenía que ser repetido, amado hermano, y había sacrificios diarios, semanales, mensuales y anuales. Y era muy probable que los hombres repitieran o ofrecieran por el mismo pecado que habían cometido el año pasado. Y otra vez el próximo año por el mismo, y otra vez por el mismo, porque no había conciencia de que lo que se estaba haciendo estaba mal. Sí. Dice el versículo 3, pero de estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Sí? ¿Sabes? Cada año se traía a la memoria los pecados. Y venían y sacrificaban un animal, y el próximo año venía yo otra vez y volvía yo a presentar mi ofrenda por los pecados. ¿Sí? Versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. De hecho, la palabra hebrea para expiación, que es lo que se cita en el Antiguo Testamento, es la palabra kofar, que significa literalmente cubrir. Entonces, cuando yo hacía una expiación, según el rito del Antiguo Testamento, lo que realmente estaba yo haciendo era cubrir mis pecados. Cubrir mis pecados. Únicamente eran cubiertos con ese sacrificio, pero mi conciencia no tenía revelación de que eso que yo estaba haciendo ofendía a Dios. Yo lo he puesto como ejemplo muchas veces, ¿verdad? En la antigüedad llegaba un hombre y presentaba un sacrificio y decía, es que traté mal a mi prójimo, lo ofendí, le grité, le dije malas palabras, pero no lo mataste. No lo maté, no pasó nada. No pasó nada. ¿Por qué? Porque la ley dice que no lo mates. Pero le dije tan feo que lo ofendí, lo humillé, pero no pasa nada. Porque ni el sacerdote, amado hermano, ni el hombre ordinario tenía conciencia de que lo que estaba haciendo estaba mal. Jesús viene y dice, cualquiera que le diga a su hermano tonto, ya es culpable de homicidio. ¿Sí? Y esas cosas ya no están escritas en un papiro, sino están en el corazón, en la conciencia. ¿Sí? Y los animales estos no podían quitar el pecado, únicamente lo cubrían. La palabra para expiación es kofar, que significa cubrir. Significa como quien pone esto y trae una tela aquí y le hace kofar, lo cubre. No se ve, pero ahí está. Y sabes, creo que esto te lo digo, pero a título personal. Creo que la intención de Dios era únicamente cubrir el pecado para poder seguir sosteniendo una relación con Israel. Para que se pudiera Él acercar con este pecado cubierto. Para esperar el tiempo adecuado de que Jesucristo viniera y pudiera quitar el pecado. Sí. Por lo cual, entrando en el punto, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿De quién se habla ahí, amado hermano?
se habla de Cristo. Se habla de Cristo. ¿Sí? Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios le preparó a Jesucristo un cuerpo. Dios se hizo hombre a través de Cristo. Dios se encarnó, por así decirlo. Dice la palabra que cuando Jesucristo nació, si no me recuerdo es el Evangelio de Lucas, dice que cuando nació, esa palabra significa tabernáculo. O sea, en el original está escrito como tabernáculo. Y tabernáculo significa lugar de habitación. Entonces Cristo vino a hacer, o Dios vino a hacer un lugar de habitación entre los hombres, ¿sí? A través de un cuerpo. Dios le preparó a su Hijo un cuerpo. Ahora, fíjate cómo dice que le preparó un cuerpo. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo era como el de esos animales. Era perfecto. Tenía que estar limpio. Era un cuerpo sano. Era un cuerpo limpio. Era un cuerpo sin enfermedades. ¿Sí? No sabemos a ciencia cierta cómo era su rostro, pero era un ser perfecto en toda la totalidad de la palabra. ¿Cómo era un ser perfecto? Porque Dios le preparó un cuerpo. Dice el versículo 6: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Sí? Ahora, ¿por qué a Dios no le agradan los sacrificios, los holocaustos? No es porque Dios se haya equivocado y haya pensado que la ley estuvo mal diseñada. No le agradaron, no le satisfacieron a Dios porque no provocaron en el hombre lo que Dios quería provocar en ellos, que el hombre tuviera conciencia del pecado. Y la ley no pudo hacer eso. ¿Por qué? Porque la ley falló. No es porque la ley haya fallado, sino que el hombre es necio, es duro de cerviz. ¿Has visto cuando a un niño le dicen no te subas ahí? ¿Y qué es lo que hace? Se sube. Y a lo mejor en tu casa es ley, porque tú hablas y dices no te subas. Y has establecido una ley y lo que quieres es no es que le quieras evitar a tu hijo que se caiga. Lo que le quieres enseñar es que sea obediente, no que se caiga, porque si se cae lo vas a atender. El propósito de Dios es que la gente sea obediente. Pero el judío decía, no hay problema, pequé, a la semana me toca sacrificio, voy, llevo mi vaca, mi becerro, lo matan y no pasó nada. ¿Sí? Y realmente lo que se quiere con la ley es que el hombre sea obediente, pero no se pudo. No porque la ley no funcione, sino porque el hombre es duro de cerviz. Desde el principio hubo un solo mandamiento que Dios le dio a Adán, uno solo. ¿Y lo obedeció? Uno solo le dio. Cuando estemos allá arriba le vamos a preguntar a Adán, ¿dónde estuvo tu cabeza? Uno solo te dijeron y no lo pudiste obedecer. ¿Sí? Y ahí nos damos cuenta que no es que el mandamiento de Dios sea malo, no es que la ley sea mala en sí misma o sea imperfecta. Lo que pasa es que el hombre necesita algo diferente. ¿Sí? Ahora, no es que Dios no lo supiera, no, es que Dios quiere que tú y yo seamos obedientes. ¿Sí? Se sube el niño, se cae y todavía le reclama a su papá o a su mamá. Es que tú dijiste que me iba yo a caer. No, lo que yo quería es evitarte que te cayeras. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Desobedecemos y luego todavía reclamamos. Señor, ¿por qué me pasa esto? Mira para atrás. Mira para atrás. Señor, ¿por qué esto en mi vida? Mira para atrás. Y ahí es donde nos damos cuenta que el mandamiento, ¿verdad? Que una ley escrita no nos funciona. Dios tenía que dejar a su espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque por nosotros mismos nunca íbamos a poder. ¿Te consideras bueno? Qué bueno por eso.
Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. No porque la ley fuera imperfecta, sino porque el hombre es duro de cerviz. ¿Sí? Y lo vemos con nuestros hijos. Le dicen, no lo hagas. Parece que le está diciendo, hazlo. ¿Sí? Porque así es la naturaleza caída. ¿Sí? Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Qué profundo para mí este versículo. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Sabes? La voluntad que Jesús vino a hacer no es únicamente la voluntad que vemos en el Nuevo Testamento, porque la voluntad que Jesús vino a obedecer es toda la voluntad que está escrita en la ley. ¿Me explico? O sea, Jesús dice claramente, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a Cumplirla. Y eso nos enseña entonces que la ley funciona, pero funciona para los que quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Cristo es un ejemplo de que la ley funciona, ¿sí? Para los que quieren hacer la voluntad de Dios. Dice, yo vine y vine a hacer tu voluntad. Pero no solo se refiere, amado hermano, a lo que Cristo hizo en el Nuevo Testamento. No se refiere solamente a su ministerio, sino se refiere a todo el testimonio de Cristo que encontramos en la Escritura. Porque Cristo vino y cumplió la ley. Y cumplir la ley es hacer la voluntad del Padre. Cuando Cristo cumplió la ley, ¿sí?, pudo entonces decir, consumado es. Se ha hecho la voluntad de Dios. Se ha cumplido la voluntad de Dios. Porque cuando tú le dices a tu hijo, no te subas ahí, esa es tú. Antes de ser una ley, es tu voluntad. Antes de que se escriba como una prohibición, es tu voluntad que tu hijo aprenda a obedecerte. ¿Me explico? Cuando Jesús viene y ejerce su ministerio, cumple la ley, ¿sí? Y cuando termina su obra, dice, consumado es. Entonces, cuando dice este versículo aquí, entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. No se resume a los 3 años de ministerio, amado hermano, sino desde que vemos a Cristo, cuando la Escritura da testimonio de Él, lo vemos actuando de acuerdo a la voluntad del Padre. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cosas cuales se ofrecen según la ley. No te agradaron. Estas cosas se hacían conforme a la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Sí? Quítalo primero. Cuando Jesús le da cumplimiento a la ley, se puede decir, la ley ha sido cumplida. Cumplió su propósito. Lo cumplió en nosotros. En nosotros el propósito, lo más que la ley pudo hacer, es mostrarnos nuestra condición de pecador, de error, pero no pudo con nuestras conciencias. Pero Cristo viene y le da cumplimiento a toda esa ley. ¿Sí? Cuando dice para hacer tu voluntad, quítalo primero, se refiere a la ley, al antiguo pacto, para establecer esto último. Fíjate cómo dice, para establecer esto Último. ¿Va a haber otro? No. Esto es lo último. Sí. Esto es lo último. ¿Va a haber otra oportunidad? Dios va a bendecir y va a decir, bueno, pues de los 8,000 millones que había en el mundo, se salvaron nada más tantos. Voy a tener que rediseñar otro plan para salvar a este tanto. ¿Tú crees que vaya a ser así? No, la palabra de Dios dice claramente, le vamos a dar paso a lo primero y vamos a establecer esto que es lo último. Esta es la oportunidad de la humanidad para salvarse. Esta es la oportunidad de la humanidad para encontrarse con Dios. Esta es la última. No va a haber más. Sí. Para establecer esto último.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez más. Dios nos considera a cada uno de nosotros como santificados mediante Cristo Jesús. Tú y yo debemos de sentirnos de esa manera, apartados. La palabra santificado significa apartado, consagrado, ¿sí? Estos instrumentos están ahí, apartados, consagrados, y llega el domingo y el domingo se tocan. Oye, pero mientras viene el domingo, ¿los podemos sacar allá afuera y que se echen una cumbia? No, porque están consagrados para el día domingo. Pero toda la semana no se ocupan, no importa. Están consagrados para el día domingo. El creyente no debe de caer en ese error. Bueno, mientras Dios no viene, vive la vida, vamos a darle. Hasta el día que Él venga nos enderezamos. Cuando veamos que la muerte se nos aproxima, entonces no. Debemos de considerarnos santificados. ¿Sabes en qué momento nos santificamos? En el momento en el que Cristo, a lo mejor yo todavía ni nacía. No, a lo mejor yo todavía ni nacía cuando Cristo ya me había santificado en su muerte. Mis padres ni sabían de mí cuando Cristo ya me había santificado, ya me había apartado. ¿Sí? Entonces, mientras llega el día del Señor, tenemos que seguir santificados y consagrados. Pero qué desperdicio, ¿verdad? Que los instrumentos estén ahí toda la semana y nada más el jueves y 2 canciones o 3 y luego ahí hasta el domingo. Están consagrados, están apartados para un día en específico. Así es nuestra vida. Mientras el Señor viene, tenemos que seguir consagrados, santificados, apartados. Sí. Y tú y yo debemos de considerarnos de esa manera. Sí, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Sí. ¿Sabes? Ese era el propósito de Cristo. Venir, pagar por nuestros pecados y regresar a su trono. Cumplir la misión y regresar a su trono. Sí. Porque la Biblia nos enseña que Él, no estimando lo que tenía, se despojó de todo eso, renunció a lo celestial, a lo espiritual, a la gloria, para venir a pisar este mundo tan echado a perder. Pero cuando viene y cumple la misión, ¿cuál era la misión? Santificarnos a nosotros, amados hermanos. Santificarnos, esa era la misión de Cristo. Termina su misión y regresa a casa, regresa a su lugar. Sí. De ahí en adelante, y se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿A qué se refiere esto? Solo queda un postrer enemigo que vencer. A eso se refiere esto. Cristo lo ha vencido, pero a nosotros nos queda un último enemigo que vencer. ¿Cuál es? La muerte. La muerte. Ese es el postrer enemigo. El último enemigo del cristiano es la muerte. ¿Cuándo lo va a vencer? Cuando muera y oiga que la trompeta suena y resucite. Ha vencido a la muerte. Ha puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Sí. Cristo la ha vencido, nosotros la venceremos. Mientras Él está sentado en el trono, abogando por nosotros, intercediendo por nosotros. ¿Sí? Y tú y yo nos debemos de considerar santificados, apartados, consagrados, esperando únicamente ese día. Hay dos cosas que el creyente espera. ¿Sí? O morir, o que el Señor venga. No le debe dar miedo hablar de pensar que un día vos te va a faltar. Dice la palabra que es de gran estima a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. No le dé miedo morir. ¿Sí? Ya se va a descansar, a esperar que oiga usted la trompeta. Qué maravilloso ha de ser despertar en un sueño
escuchando la trompeta de tu Señor que viene a levantarte entre los muertos. Mira, de ahí en adelante ya libramos todo. Queda un postrer enemigo que venció. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tú todavía no nacías cuando Dios ya te había perfeccionado. Qué bueno es Dios. ¿Y tú crees que Dios no sabía todos los disparates que ibas a cometer? Yo no sé por qué hay muchos cristianos que les gusta estarse flagelando la vida. Si tú todavía no nacías y Dios ya sabía todas las cosas que ibas a hacer, buenas y malas, más malas que buenas, y aún así decidió entregarse, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros. Y Cristo se entregó como una ofrenda. Yo todavía ni nacía. Y Él ya sabía todo lo que iba yo a hacer mal. Y lo que iba yo a hacer supuestamente bien era trapo de inmundicia, dice la palabra. Pero aún así decidió tomarme en cuenta. Sí, Dios es bueno. Dios es bueno, amado hermano. Sí. Imagínate que Dios hubiera dicho, bueno, este sacrificio va a aplicar para los que se porten bien. ¿Cuántos hubieran entrado? Ni uno, porque dice la palabra, no hay bueno ni aún uno solo. Sí. Entonces, ¿tú crees que a Dios le espanta cuando tú te equivocas? Ah, pero a ti sí te aflige. Qué bueno si te aflige para que vayas y le pidas perdón. Pero si te aflige para apartarte de la congregación, pero si te aflige para darte latigazos tú solo, de nada sirve. Porque ese arrepentimiento, dice la palabra, es el mundo que provoca muerte. Tú solito te enjuicias. Porque hay cosas de ti, amado hermano, que nadie más sabe más que tú y Dios. Y cometer pecado, lo único que tiene que provocar en ti es acercarte a Cristo. Si alguno ha cometido pecado, abogado tiene para con el Padre. ¿Sabes la relación? Cuando uno comete pecado, la relación que tiene uno con Dios, con el Padre, se corta, se pone una distancia. Pero la relación que tienes entre tú y Jesús, para nada. Cuando tú cometes un pecado, tu abogado está luego ahí. Cuéntame, ¿qué dicen los abogados? Cuéntame qué pasó. Platícame todo para que te pueda yo defender. Es que cometí pecado, me equivoqué, cometí un error. No, cuéntale bien a tu abogado. Me dejé vencer. Me venció la envidia, la lujuria, me venció el egoísmo, me volvió a vencer la tristeza, Señor. Sí. Porque es tu abogado. Sí. Y dice la palabra que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Sabes cómo te ve Dios a ti? Perfecto. Porque lo eres, porque te ve a través de Cristo. Pero si nos quitan a Cristo, no. Volvemos a hacer lo mismo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Este es el pacto que haré con ellos. Dice la palabra que el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu es el que nos da conciencia de que somos hijos de Dios. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, amado hermano, no podríamos tener conciencia de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Dice, y pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Quién te redarguye en la mente, en el corazón? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Sí? Porque el Espíritu dice, y este es el pacto que haré con ellos. Dice el versículo 15, perdón. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo da testimonio de que la ley está en tu mente y en tu corazón. ¿A causa de qué? A causa de que el Espíritu Santo está en tu vida. Él es el que te dice, no lo hagas, Arturo, no lo hagas, no lo hagas. Sí, vete por acá, vete por allá, evita eso, evita esto. Sí. Y el Espíritu Santo es el que pone en nuestras mentes y en nuestro corazón la palabra de Dios. Y es el mismo Espíritu que nos da la confianza, amado hermano, de que nuestros pecados están en el fondo del mar. Sí, el Espíritu Santo. Porque si yo confío en mí mismo de que mis pecados están en el fondo del mar, no podría yo creer en Cristo. Yo no confío en mí mismo de que mis pecados estén en el fondo del mar. Confío en eso, ¿sí?, a través de Cristo. Pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué dice de esta manera? Porque ya se hizo una ofrenda por el pecado. Ya hay una remisión. ¿Has pedido una nota de remisión? Que dices, denme una nota de remisión, ¿no? Y en la nota dice, ¿verdad? Esto, costaba tanto por unidad, y se pagó tanto, y pagado. ¿Sí me explico? Si tú pides una nota de remisión, hasta abajo la nota trae un apartado donde dice, debemos y pagaremos la deuda, y te la entregan, la firmas, pero te la entregan, no, esa se queda con el acreedor. Sí, es que no has pagado, fírmale aquí, donde dice todo lo que debes, le firmas, pero esta me la quedo yo para poderte cobrar. Cuando tu deuda esté pagada, entonces te entrego tu remisión. Y dice la palabra que Cristo hizo remisión por nuestros pecados. ¿Sí? Y esto podría parecerse a lo que dice que había un documento que nos era contrario. ¿Sí? El acta de los decretos que nos era ¿qué? Contrario. O sea que había un documento que tenía todas tus infracciones. ¿Quién lo tenía? El enemigo. Y él te iba a cobrar. ¿Cómo te iba a cobrar? ¿Usted cree? Con la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Satanás tenía todo el derecho de que cuando tú y yo muriéramos no resucitáramos a la presencia de Dios, resucitáramos a la condenación. ¿Qué iba a decir? Estos me deben, estos me pertenecen. Hay un documento aquí. Y Cristo hizo remisión, pagó, liquidó nuestros pecados. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios? Viene y le dijo a Satanás, ¿sabes qué? Dame ese documento que es el documento que está en contra de Arturo, yo te lo pago. Y le quitó, oye bien, le quitó Dios a Satanás la autoridad sobre la muerte. Tú vas a morir cuando Dios quiera y no cuando el enemigo quiera. Y vas a resucitar, porque ahora ese resucitar no está en manos del enemigo, está en manos de Dios. ¿Le espanta la muerte? No. Dice, no me espanta. La muerte es un instrumento de Dios para la vida del cristiano. Ahora está a su servicio. Y cuando Dios diga, vas por Arturo, y aunque diga yo que no, vámonos. Sí. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Queda algo más que hacer por el pecado? No. ¿Queda algo que tú puedas hacer por el pecado? Ya no puedes hacer nada por el pecado. Lo que se tenía que hacer se ha hecho. Dice el versículo 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre
de Jesucristo. ¿Por qué podemos tener libertad para entrar hasta el lugar santísimo? A través del sacrificio de Cristo. ¿Sí? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Te acuerdas cuando Jesús está crucificado y viene un soldado, ¿verdad? Y le pica su costado y lo abre? ¿Sí? Para esto Cristo ya había muerto. Agua y sangre. Empieza a temblar. Y el velo se rasga en dos. Se abre su costado y se abre el velo. Como se abre el mar, como se abre la peña para que se abra agua, como se abre el Jordán para que pasemos, como se abre el costado de Adán para que nazca Eva. ¿Cómo no vamos a entrar con confianza si vimos que el costado de Adán, no vimos, pero sabemos por la fe que el costado de Adán se abrió? ¿Cómo no ahora vamos a entrar con confianza hasta el lugar santísimo a través de Cristo? Si la Biblia dice que el mar se abrió para que pudieran pasar. ¿Cómo no vamos a entrar con confianza si se abrió el Jordán para que pudiéramos entrar al Canaán? ¿Cómo no vamos a entrar con confianza si se abrió el costado de Cristo y se abrió el velo en dos para poder entrar hasta el lugar santísimo? ¿Qué más queremos que pase? ¿Qué más queremos que pase para tener una comunión con Dios? Para decirle: papá, aquí estoy, gracias por lo que has hecho, gracias por ayudarme. Amado hermano, el simple hecho de que te puedas acercar confiadamente hasta el trono de Dios es una bendición enorme. Es una bendición enorme. El simple hecho de que puedas estar ahí. Si Dios te atiende tus peticiones, qué bueno. Y si no, el simple hecho de estar ahí costó el costado de Cristo. Y es una bendición poder estar ahí. Si Dios te da, qué bueno. Y si no te da, el hecho de ya estar ahí, el hecho de que yo pueda estar ahí, costó el costado abierto del Señor. Ahora, amado hermano, así como eran los romanos de bárbaros, no creo que haya sido una cortadita, No creo que haya sido una. Salió agua y sangre, le perforaron desde el vaso hasta los pulmones, manito. O sea, no creo que haya sido un piquete así nada más como de torero, no. Su costado abierto. Sí. Este costado abierto, esta palabra abierta, es la misma palabra que en el hebreo se ocupa para decir que una mujer ha sido abierta por dar a luz. Es la misma palabra. La misma palabra. Investígalo y vas a ver, es la misma palabra, tiene la misma esencia, tiene la misma raíz etimológica. Y ahí es donde Cristo hace que tú y yo nazcamos en la iglesia, hace que la iglesia nazca, hace que tú y yo podamos tener simplemente la oportunidad de poder estar delante de Dios y decirle: gracias, Señor, por todo. Gracias por estar aquí. Yo tengo ganas de ir a ver un partido de béisbol al Yankee Stadium con los Yankees. No sé, hay cosas que pueden pasar con este, ¿no? Pero no quiero primera fila, manito, no, ya con estar ahí hasta la última grada. Con eso me doy por bien servido. Pero en Cristo no es así. En Cristo dice que tú puedes estar hasta el trono. Tú hasta el trono. Como una primera fila, como una zona VIP, tú hasta el trono. Y fíjate cómo lo habla a título personal. Tú puedes estar ahí. Y el hecho de estar ahí es una bendición enorme. Y eso costó, el precio que se pagó por el costado abierto de Cristo. Sí. Póngase de pie, vamos a levantar una ofrenda y después oramos por la palabra. La próxima semana concluimos, ¿le parece bien?
¿Me ayuda la manita Inés con la ofrenda? Por favor. Recuerda, el próximo sábado tenemos reunión de varones. Va a estar muy bueno. Gracias por tu bendita palabra. Permite, Señor, que esta palabra nos anime, Señor, nos haga sentir gozo, confianza en ti, Señor. Nos permita, Padre, poder abrazarla, Señor, y hacerla germinar, Padre, en el momento oportuno. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por permitirnos poner, Señor, una ofrenda delante de ti como agradecimiento, Señor. Es una ofrenda de paz por todo lo que has hecho, Señor, con nosotros, por la provisión que nos has dado y la que nos darás, Señor, por el trabajo, por la alacena, Señor, por la salud en los hogares, Padre. Gracias, Señor, porque entre tú y nosotros no hay nada, gracias a Cristo Jesús. Padre, de igual forma oramos, Señor, por la reunión del próximo sábado. Bendice tú, Señor, al predicador. Pon la palabra adecuada en su mente y en su corazón, y que nosotros, Señor, podamos recibirla como un tesoro, Señor, guardarla, hacerla germinar, que florezca, Señor, y que dé el fruto que tú esperas de ella, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias por este lugar, Señor. Gracias por este espacio, Padre. Le damos gracias por la vida de cada uno de los hermanos. En el nombre de Jesús.